Bueno, Age of Empires 3, Edad de los Imperios 3, la Edad del Descubrimiento, es un juego de Glenn Drover para 2 a 5 jugadores y que se juega aproximadamente entre 2 y 3 horas. Es un típico juego de estilo europeo o alemán, pese a que tiene su base en un juego de computador. Sin embargo, reúne las características propias de los juegos típicos como el Puerto Rico, el Kailus o el Grande, por dar 3 ejemplos que vienen muy bien al caso, porque son juegos en los cuales se ha basado un poco este Age of Empires para extraer algunas mecánicas. Aquí vemos el tablero principal, que se divide en 2 grandes partes. En el lado izquierdo, América, Norte, Centro y Sur América, y en el lado derecho es donde se van a ubicar los colonos y los especialistas que tienen cada uno de los jugadores y que van a ir realizando las funciones propias, algunas de las cuales es desplazarse precisamente hacia el nuevo mundo. En este juego se trata de obtener puntos de victoria que se logran principalmente a través de la colonización y la conquista de alguna de las 9 regiones que se encuentran en el sector izquierdo. Se puntúan 3 veces durante el transcurso del juego, de una forma muy similar a El Grande, ganando quien tenga la primera mayoría y en un segundo lugar obtiene 1/3 de los puntos. También adquiriendo algunas tarjetas o fichas en el transcurso del juego que dan automáticamente algunos puntos, descubriendo las zonas ignotas de este terreno y juntando algunas mercancías durante el transcurso del juego, especialmente en el último turno, cuando en esa oportunidad se transforman en puntos de victoria. Los componentes del juego ya han sido vistos y ahora concentrémonos en la dinámica del juego. Una visión general: cada uno de los jugadores va a recibir 5 colonos al principio de cada uno de los 8 turnos en que consta el juego. Luego, y en orden de turno, cada uno de ellos va a ir colocando uno de sus colonos en alguna de las casillas que se encuentran al lado derecho, uno por vez, hasta que todos los colonos o especialistas hayan sido ubicados en alguna de dichas casillas o sectores. No pueden los jugadores retener miniaturas para un turno posterior, pese a que pudiera ser muy útil. Muchas veces a uno le sobran los colonos en un turno dado. Bien, una vez que se han ubicado todas estas miniaturas, se empiezan a ejecutar cada una de las casillas. Una vez que se ejecutan cada una de ellas, la etapa posterior es el pago de los ingresos, que se hace por el banco y que dependerá de los sets o conjuntos de mercancías a través de estas fichas de mercancía que se obtienen tanto desde las colonias como desde la casilla respectiva, Trade Goods, para obtener el dinero que les servirá para adquirir edificios más adelante. Después de esa fase de pago de los ingresos, se entregan los beneficios que otorgan los edificios, que son algunas cartas especiales que se adquieren durante el juego, y con posterioridad se procede a hacer un trámite burocrático que es renovar las mercancías que se ponen en el Trade Goods, reponer una carabela que se ubica también en una de las casillas, reponer las cartas de edificios que hayan sido ocupadas y se le entregan nuevamente los 5 colonos a los jugadores. Se cambia el orden de turno y se avanza también en el marcador de turnos o de rondas a la siguiente. Esto durante 8 rondas o turnos, y como ya he dicho al principio, duran entre 2 y 3 horas, probablemente con 4 o 5 jugadores, y en los primeros juegos más bien cerca de las 3 horas. Con 4 jugadores y ya con cierta experiencia, probablemente un poco pasadas las 2 horas de juego. De tal manera que es un juego que puede ser un poco extenuante, e incluso para algunos puede ser un poco repetitivo, porque efectivamente cada ronda o turno consiste en más o menos lo mismo. No hay un momento de tensión final donde uno logra un determinado objetivo particular que solo pudiera obtenerse en ese momento, sino que se van acumulando los puntos, se van acumulando los dineros para que al final entonces se descubra quién es el que lo ha hecho mejor. Veamos a continuación cada una de las casillas en las cuales los jugadores pueden ubicar sus 5 colonos. Vemos arriba la primera casilla, que es el orden de turno. Al principio del juego, en la primera ronda o turno, y según las reglas básicas, este orden se sortea. Y cada uno de los jugadores entonces ubica una de sus miniaturas de su color en el casillero respectivo del lugar que le corresponde. Por ende, en Age of Empires
no se juega necesariamente en el sentido del reloj, sino que en el sentido que indique este orden de turno. Bien, esa casilla de orden de turno no es una casilla a la que los jugadores puedan optar para colocar uno de los colonos, sino que es la que establece cuál es el orden de juego simplemente. A partir de la segunda casilla, que se encuentra inmediatamente debajo, que se llama iniciativa, es que los jugadores ya pueden escoger. En este caso, efectivamente, cada uno de los jugadores va a poder colocar uno de sus colonos en alguna de las pequeñas casillas que tienen aquí en este sector, partiendo por el de la izquierda, lo que determinará cuál será el orden de juego en el siguiente turno. Es decir, un jugador que coloque, por ejemplo, su figura en el número 1, en el siguiente turno va a empezar en primer lugar y su figura se desplazará a este sector. Al mismo tiempo, junto con el número indicativo de el orden en que se va a jugar en la próxima ronda, aparece un símbolo de dinero o moneda. Eso significa que el jugador que se ubique en esta posición, en un momento dado va a recibir un peso o un doblón. Aquí 2, 3, 4, 5, hasta 6. Existe la posibilidad de expandir este juego hasta 6 jugadores. De tal manera que es interesante esta casilla porque en algún momento puede ser importante para un jugador, dada su táctica o estrategia, ponerse en el primer lugar de la manera de escoger en primer lugar en la próxima ronda alguna de estas casillas, que se resuelven también en orden de ubicación, muchas de ellas, o puede ser interesante para alguno de ellos ubicarse en lugares posteriores, porque el dinero le va a ser indispensable para el desarrollo de las casillas posteriores. Iniciativa. La siguiente es el muelle de colonos, Colonist Dock. En el orden de juego ya establecido, en la ronda anterior, vamos a suponer que sea este el orden de juego: naranjo, amarillo, rojo, verde y azul. Entonces, en el orden de juego, el jugador naranja podría efectivamente colocar uno de sus colonos o cualquiera de las fichas que tenga, los especialistas ya vemos de qué se trata esto, en el muelle de colonos. El muelle de colonos va a tener una capacidad máxima que dependerá de la cantidad de jugadores. Si son 5 jugadores, se multiplica por 2 y se resta 1. Es decir, hay cupo para 10 menos 1, 9. Por lo tanto, se pone una ficha. En este caso yo he preferido utilizar una piedra de vidrio en vez de una de las carabelas que el juego contempla para estos efectos, porque efectivamente la carabela ocupa mucho espacio y de alguna manera dificulta al observar cuáles son las casillas disponibles. Entonces, en vez de la carabela, cualquier cosa, en este caso una piedra transparente. Entonces el jugador naranja podría decidir colocar uno de sus colonos o de sus especialistas en el muelle, y necesariamente tiene que hacerlo en el casillero número 1, no puede escoger alguno de los otros. Y este orden es importante porque en ese orden se van a ir luego trasladando desde ese sector hacia alguna de las colonias ya descubiertas. Luego le toca el amarillo, podría poner acá. Supongamos que el rojo, el verde y el azul ubican alguno de sus colonos o especialistas en alguna otra de las casillas. Vuelve el turno al naranjo y el naranjo efectivamente puede colocar un segundo colono. Es decir, no hay limitación para la cantidad de colonos que un mismo jugador puede ubicar en este muelle de colonos. Ahora, veamos un poco más cuál es la finalidad del muelle de colonos. Ya hemos visto la forma en que se va a llenar este muelle y el límite que tiene. Vamos a suponer una situación así: 5 colonos, hay espacio para 9. Aclaro inmediatamente que en el sector final hay 2 círculos con una X y una Y en amarillo para colocar colonos también, pero están destinados a aquellos jugadores que adquieran un edificio que precisamente les permite en cada uno de los turnos colocar inmediatamente, en el momento en que se cumplen los beneficios de los edificios, uno de sus colonos ahí. Ya explicaremos más adelante, pero estos 2 espacios amarillos están reservados. Por lo tanto, son 9 más los eventuales espacios amarillos.